Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Josué, Josué capítulo 5, versículo 6. Ya no voy a esperar mucho tiempo, ustedes pueden parar el video para encontrar la cita bíblica si quieren, o pueden nada más escuchar. Josué 5, 6, la palabra de Dios dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Ya la primera parte de este versículo habla de los problemas de Israel en el desierto, la desobediencia, la rebeldía, muchas cosas. Y muchos que salieron de Egipto con Moisés no podían entrar en la tierra prometida. La tierra prometida que dice aquí que fluía con leche y miel. O sea, tanta bendición de parte de Dios. Hay otra parte de la palabra de Dios que habla del cuidado de Dios sobre la tierra de Palestina. Es la tierra prometida. Pero tenemos que aprender una buena lección de lo que nos está diciendo la palabra de Dios, de la tierra que fluye leche y miel. Me imagino que los habitantes de Palestina estaban pensando: ¡ay, qué bendición de Dios! Ya aquí en esta tierra donde las uvas crecen tan grandes, como Josué y Caleb trajeron desde Palestina y mostraron a los hijos de Israelita a ver la abundancia, la riqueza de esta tierra. Entonces me imagino que los habitantes estaban engañados, se habían engañado, pensando que estaban viviendo bien y hasta recibiendo la bendición de Dios o la bendición de los dioses paganos. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, es que, ¿cómo se llama? No ver como indicador nuestra vida cristiana, como nuestro nivel de comunión con Dios y nivel de espiritualidad, con las bendiciones que Dios nos da. Porque entendemos, ¿verdad? En la tierra prometida, ya, y exactamente en este versículo, en Josué 5:6, ya unos versículos después dice el encabezado, la toma de Jericó. Ya Josué entró con los hijos de Israel, cruzaron el río Jordán y empezaron a matar a los habitantes. Los habitantes, dice Dios en su palabra, que ya la tierra, por tanta maldad de ellos, que la tierra los va a vomitar. Ya ellos estaban hasta sacrificando sus hijos, sus bebés, a sus dioses paganos, pero era una tierra fluyendo con leche y miel. Tanta bendición. Y tenemos que entender que las bendiciones de Dios no indican completamente, exactamente, nuestro estado espiritual con Dios. A veces pensamos, pues, ya Dios me ha dado esto y esto, X cosas, ¿verdad? Y eso quiere decir que estoy viviendo bien. Pero ya entendiendo este versículo y pues lo que pasó en la tierra palestina, debemos de entender que Dios bendice según sus propósitos y no siempre según nuestra obediencia. A veces sí, pero no debemos de medir nuestra relación con Dios según sus bendiciones. La palabra de Dios habla en el Salmo 73 acerca de eso. Asaf, uno de los escritores de los Salmos, tenía un problema en ver a su alrededor y ver las bendiciones de Dios. Dice aquí en Salmo 73,
Versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Aleluya. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué? Dice el versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y los versículos que siguen hablan de su prosperidad. Y Asaf, un hombre de Dios, estaba viendo ya la prosperidad de los impíos. Y quizás estaba comprando esa prosperidad con su vida de él. Quizás una vida pobre en cuanto al dinero, en cuantas cosas, ¿verdad? Y estaba sufriendo envidia en su corazón, envidiando a los impíos. Cuando nosotros, hijos de Dios, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Y nosotros teniendo todas las riquezas en gloria por Cristo Jesús, las riquezas de Dios, herederos de Dios, coherederos de Cristo, tanta riqueza. Pero tenemos la mirada en otras personas, hasta en otros cristianos puede ser. ¿Por qué este cristiano tiene un buen matrimonio, pero mi matrimonio estamos siempre comparándonos con otras personas? Y Pablo dijo en el libro de Corintios que no estamos cuerdos haciendo esto, comparándonos con otras personas. Debemos de siempre compararnos con la palabra de Dios. Para medir bien nuestra vida cristiana, debemos siempre de medirnos a nosotros mismos según la palabra de Dios y según nuestra comunión con Dios, la paz de Dios que experimentamos, no la paz del mundo, sino la paz de Dios. Dice aquí después de tantos versículos de hablar de la prosperidad de los impíos, dice el versículo 17, Asaf dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, el fin de los impíos. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos y en asolamientos los harías caer. Ya Asaf tenía que aprender una lección que quizás nosotros tenemos que aprender. Número 1, ya viendo el ejemplo de la tierra palestina, que si estamos recibiendo bendiciones de parte de Dios, no debemos de pensar que estamos viviendo bien. Por las bendiciones, estamos viviendo bien porque estamos obedeciendo la palabra de Dios, que estamos andando con Dios. Esa es ya la medida, esa es la regla que debemos de ocupar y no nos debemos de engañar. Hasta hay un versículo en los Proverbios capítulo 1, versículo 32. Proverbios 1:32 dice, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. A veces nuestra prosperidad nos echa a perder. Yo conozco a un hermano que no ha asistido a la casa de Dios en años, décadas, ya tanto tiempo. Pero ya desde hace como 5 o 6 años me imagino que ya empezó a tener un negociazo, una empresa que él está ganando tanto dinero que últimamente, yo vi con mis ojos, últimamente compró un carrazo clásico que le costó $1,000,000 y ni motor tiene adentro, no tiene las cosas para poder correr el coche, ya todo está en cajas, él tiene que armar todo, pero pagó $1,000,000. Y no es pecado comprar cosas, pero sí es pecado no asistir a la casa de Dios, no ser fieles a la casa de Dios. Y ya pues tengo que mencionar, ¿verdad?, que dar a Dios unas cuantas horas de nuestra semana para la asistencia a la casa de Dios no es nada.
no es nada. Por eso siempre digo que la asistencia a la casa de Dios es el kinder. Si uno no puede hacer eso, no va a tener éxito en su vida cristiana. Y si estamos recibiendo todas las bendiciones de Dios, y es cierto, son bendiciones de parte de Dios, pero no estamos obedeciendo la palabra de Dios, ¿cómo podemos decir que estamos viviendo bien? Ya, no nos engañemos. Hasta hay una razón. No sé exactamente por qué Dios hace sus cosas, Él tiene sus propósitos, pero a veces hay una razón por qué Dios bendice a los impíos. Se encuentra aquí en Proverbios capítulo 28, versículo 8, donde la palabra de Dios dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Yo me acuerdo, hace años yo estaba trabajando para dos hermanos míos, o sea, hermanos en la carne, y incrédulos, y yo a veces estaba viendo su prosperidad, que estaban agarrando trabajos, contratos bien grandes y tanto dinero, pero yo me acuerdo diciendo a uno de ellos, yo le dije: Dios te va a bendecir a ti para alcanzarme a mí, porque yo era empleado. Y era cierto, Dios bendice a veces a los ricos para alcanzar a los pobres, para alcanzar a sus hijos, que no somos pobres porque somos tan ricos en Cristo. Pero ya la palabra de Dios es muy clara en que nos enseña, ¿verdad? Y mucho en la palabra de Dios, que podemos buscar caso tras caso, tras caso, tras caso, donde ya Dios estaba bendiciendo hasta a su pueblo. Y Él decía, ustedes ya tomaron mis bendiciones y ofrecieron mis bendiciones a sus dioses ajenos. Y también hay un versículo que habla del juicio de Dios. Dios dice que porque no castigo rápido, inmediatamente, ya la gente sigue ya en su perversidad, así es, en su mala vida. Y nosotros cristianos, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, podemos recibir bastante bendición, como ese hermano con su negociazo. Puede ser. ¿Cuál es el propósito? Yo no sé. Dios tiene sus cosas, pero hay una cosa cierta y un resumen de todo en el libro de Gálatas, capítulo 6. Ya muchos tienen este versículo, probablemente estos versículos memorizados. Dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios dice: no os engañéis. Durante todo este mensaje yo he dicho, no nos debemos de engañar pensando que las bendiciones de Dios estoy viviendo bien. Y al contrario, no debemos de pensar que las malas cosas que nos pasan indican ya una mala relación con Dios. Ya entendemos, ¿verdad? La vida de Job, el hombre más justo del mundo, más rico, pero también más justo. Dios le quitó todo en un 2x3, enseñándole una buenísima lección y poniéndole, por ejemplo, de los más bendecidos. Es cuando Dios está tratando personalmente con un hijo suyo. Y es lo que Dios nos hace, ¿verdad? Pero aquí dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya es la ley eterna de sembrar y cosechar. Y nosotros debemos de pensar en nuestra relación con Dios, nuestra obediencia a la palabra de Dios, lo que Dios nos ha revelado, obedecer eso, andar en comunión con Él, ¿verdad? Y ya dejar las bendiciones donde caigan. Ya gracias, Padre, por darme X cosa, pero en sí la vida cristiana tiene todo que ver con nuestra relación con Él.